Gloria al Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12 y vamos a leer lo que dice en el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Nos habla, gloria a Dios, el por qué el Espíritu Santo se nos fue enviado a nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Por qué sería enviado el Espíritu Santo? Para que hubiesen en la vida de los hombres diversidad de dones, y no solamente diversidad de dones, sino también diversidad de operaciones. Quiere decir que Dios opera multiforme, de muchas maneras. Y precisamente para eso están los dones y para eso están los ministerios. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dice: ¿son todos profetas? No todos profetizan. Hay quienes se desarrollan y se mueven en esa esfera profética. Hay quienes son usados en dones de sanidad, en dones de milagros. En este caso, los apóstoles operaban en las sanidades, en los milagros, en las señales y prodigios. De hecho, la señal de un verdadero apóstol de Jesucristo es que fuera acompañado de muchos milagros. Esa era una de las señales. Recordemos que cuando el Espíritu Santo vino sobre los 12 apóstoles de Jesucristo, Jerusalén fue impactada por el poder del Espíritu Santo a través de señales, prodigios y sanidades. Samaria igual, lo dice la palabra en el capítulo 8 del libro de los Hechos, que cuando Felipe fue y evangelizó toda Samaria, el poder de Dios estaba sobre Felipe, pero Felipe, mandó a llamar a todos los apóstoles que estaban en Jerusalén, y viniendo Pedro, gloria al Señor, y llegaron ahí a Samaria, dice que les imponían manos y recibían el poder, el bautismo del Espíritu Santo, tanto así que un mago decía: dadme de ese poder, ¿cuánto tú quieres? Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Todo verdadero apóstol de Cristo, si es que realmente es un verdadero apóstol, tiene que haber señales, prodigios y maravillas. Gloria al Señor. Un apóstol opera en la esfera profética, un apóstol opera en la esfera de los dones espirituales, sanidades, discernimiento. Pablo tenía discernimiento de espíritu. Una jovencita iba tras él y decía: estos son verdaderos hombres de Dios, estos predican el evangelio, estos anuncian el evangelio de Cristo. Y dice la palabra que Pablo ya le desagradaba eso, volteó y le dijo: espíritu pitonizo, sal fuera de esa joven. Y Pablo reprendió ese espíritu. Recordemos que el apóstol Pablo tenía discernimiento de espíritu tremendo, gloria al Señor, porque el Espíritu Santo le daba testimonio a él de todas las cosas que le esperaban en las ciudades a donde él iba. Les anunciaba de antemano los sufrimientos que Pablo sufriría por causa de predicar el evangelio. Y se diga, Pablo tenía una doctrina infalible, la didache, la palabra de Cristo, la doctrina viva. Nadie podía refutarle al apóstol Pablo lo que él enseñaba, porque todo estaba basado en las Escrituras. Mayormente siendo un conocedor del Antiguo Testamento, que el apóstol Pablo usa de una manera amplia para reflejarnos que en el Antiguo Testamento ya se anunciaba a través de tipos, sombras y figuras la gracia que se estaba anunciando, y la gracia en la cual ahora nos movemos. Así que el Espíritu Santo fue enviado para equipar a la iglesia a través de los dones y a través de las operaciones de los ministerios. En el verso 7 dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Todo aquel que ha recibido de parte de Dios un don, todo aquel que ha recibido de parte de Dios un ministerio, es para provecho, pero no para lucro, para provecho. ¿Para provecho de qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4. Mire lo que dice esta palabra en el verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, dice la palabra, a unos apóstoles, mencionando los ministerios, a otros pastores y maestros, gloria al Señor. Dice la Biblia, dice, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros, dice, pastores y maestros. Y el propósito, yo no voy a entrar ahorita qué cosa es un apóstol, qué cosa es un profeta, qué cosa es un evangelista, o qué cosa es un pastor o un maestro.
en función ampliamente, porque no tengo tiempo para eso. Posteriormente a lo mejor vamos a grabar las señales de un verdadero apóstol y cómo identificar a un verdadero apóstol o un verdadero maestro, un verdadero pastor, un evangelista y las funciones de cada quien. Pero yo quiero, esto es lo que me interesa ahora, que todos estos ministerios fueron dados, 5 ministerios fueron dados a los hombres con un propósito, y el verso 11 dice que el fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el verdadero provecho que se le tiene que sacar a los dones y a los ministerios. Perfeccionar a los santos, cada día que se santifiquen, cada día que se perfeccionen, cada día que vayan practicando mala justicia hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso se nos fue dada esa medida de fe, para operar en un ministerio o para operar en un don. Gloria al Señor. Para eso nos es provechoso, para edificar al cuerpo de Cristo y para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En el versículo 8 del capítulo 12 del libro de la primera carta a los Corintios, dice, porque a este, y aquí empieza el apóstol Pablo a mencionar los dones, y los dones se dividen en 3 grupos, y se lo voy a enseñar ahora, algunos ya lo saben, pero quizás algunos otros no, y quizás le pueda servir de un recurso espiritual para que ustedes puedan ampliarse un poco más en la operación de los ministerios y de los dones. Ahora estamos precisamente hablando de los dones. Número 1 dice que el Espíritu Santo da sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Mire lo que dice esta palabra, sabiduría, ciencia. Esto quiere decir que hay dones de sabiduría, dones de ciencia, en otra palabra, dones que están operando precisamente en revelación, porque estos son dones de revelación, sabiduría, ciencia y también discernimiento de espíritu, son dones de revelación. La palabra de sabiduría es para aquella persona que tiene ese fluir en la enseñanza. Es precioso, gloria a Dios, escuchar a alguien que predica con mucha sabiduría. Es precioso escuchar a alguien que tiene riqueza de palabra. Oiga bien, yo le estoy hablando, no riqueza de letra, porque tener letra es una cosa y tener sabiduría del cielo es otra cosa. Yo le diría, gloria a Dios, cuando la Biblia dice que la letra mata, gloria al Señor, es cuando esa letra se vuelve, gloria a Dios, algo monótono, no edifica. Porque hay gente que tiene mucho conocimiento humano, pero no tiene unción y revelación del Espíritu Santo. Porque cuando usted tiene conocimiento de la palabra, tiene conocimiento de algunas cosas o recursos del griego, hebreo, o homilética, o apologética, exegética, y todo lo que usted puede estudiar en el instituto bíblico, si no hay revelación del Espíritu Santo, usted lo que va a hacer es dormir a la gente. Usted lo que va a hacer es aburrir a la gente. Pero qué precioso escuchar un mensaje con contenido. Qué precioso es escuchar un mensaje con enseñanza bíblica profunda, que te llena, que te sustenta, que te bendice, que te redarguye, que te edifica y que te constricta cuando has cometido un pecado. Inmediatamente el Espíritu Santo te convence de ese pecado y usted a través de esa palabra llena de sabiduría, llena de ciencia, porque la ciencia es lo que Dios revela, gloria al Señor, en lo oculto. Y alguien estará diciendo, ese hombre está predicando, ese pastor está predicando, pero ¿cómo sabe él lo que yo estoy pasando? Porque es palabra de ciencia lo que Dios le está dando a esa persona, aunque esa persona no sabe que ese mensaje es para ti, pero la palabra de ciencia está ahí para ti. Escuche bien esto, hay gente que está escuchando el mensaje y se molesta y dice, es que lo que pasa es que alguien le fue a decir a ese varón o alguien le dijo a ese pastor lo que yo hice. No, es palabra de ciencia, llena de sabiduría y palabra de ciencia, que está desnudándote, te desnuda tu hombre interior y eres redarguido por la palabra, porque todo lo que está en lo oculto Dios lo está sacando a luz, porque la palabra es luz y alumbra las tinieblas. La palabra de ciencia es para alguien que tiene conocimiento profundo. Daniel tenía espíritu de ciencia, Daniel tenía espíritu de conocimiento, Daniel tenía espíritu de sabiduría, tenía espíritu de revelación, espíritu de inteligencia, igual que José, igual que Sadrán, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel.
Dice que ellos eran entendidos en toda ciencia, en toda letra y en todo enigma, porque ellos operaban en estos dones. Igual que el apóstol Pablo tenía sabiduría, ciencia, conocimiento, revelación, no recibido de parte de los hombres, sino de Dios, porque Pablo fue llevado al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que no les da de expresar al hombre. Alabado el nombre de Dios. Quiere decir que Pablo recibió una revelación profunda, pero bien profunda del evangelio, que Pablo llegó a decir, porque el evangelio es poder de Dios, potencia de Dios para todo aquel que cree. Y Pablo dice, no me avergüenzo de este evangelio nunca, porque es poder de Dios, porque él sabía lo que había recibido, no de hombres ni por hombres. Hay una palabra preciosa que el apóstol Pablo relata en su conversión en el libro en la carta a los Gálatas, capítulo 1. El apóstol Pablo relata que no recibió el evangelio por hombre. Dice en el capítulo 1, verso 11 de Gálatas, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice el apóstol Pablo, no es según hombre, ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y Pablo recibió la revelación del evangelio. Así que es importante, pídele a Dios que te dé sabiduría. Dile, Señor, dame don de sabiduría. Pídeselo. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, creo que en el versículo 6 o 7, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual él dará abundantemente y sin reproche. Pero todo aquel que pida, pida con fe y no dudando, porque el que pide dudando no piensa recibir cosa alguna. Así que pidamos sabiduría. Dile, dame el don de la sabiduría. Yo quiero abrir la Biblia y quiero entenderla. Dame revelación, dame ciencia, por favor, Señor. La Biblia dice, clama a mí, Jeremías 33:3, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora vienen los dones de poder. Estamos hablando de los dones de revelación, espíritu de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Esos son los dones de revelación. Ahora vamos a hablar de los dones de poder. Y es ahí donde entra la operación de los milagros, señales y prodigios. Dice en el verso 9 del capítulo 12, en la primera carta a los Corintios, dice, y a otro, dice la palabra, fe por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. El don de fe es un don de poder. El don de fe, la fe mueve montaña. La oración del justo puede mucho porque el justo tiene fe. La fe de Josué lo hizo conquistar Jericó y ver aquellas murallas caerse. La fe, sol detente en Gabaón y luna en el valle de Aljalón. Aquellas estrellas, lumbrera mayor y menor, se detuvieran por la fe. Por la fe Moisés vio abrirse el mar rojo. Todos esos hombres de Dios operaron en la fe. Y en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, el escritor de los Hebreos menciona a los héroes de la fe. Habla de Rahab, habla de Moisés. Abraham por la fe creyó en esperanza contra esperanza, aun cuando su cuerpo estaba ya casi muerto, y ya habiendo pasado la costumbre, de Sara a los 90 años y Abraham de 100 años, procrearon hijo y vino la descendencia santa. Y habla de muchos hombres de la fe, Barak, Jefté, Rahab, aleluya. La Biblia nos habla de los héroes de la fe. La fe el don de fe es un don muy especial, porque todos tenemos fe, pero el don de fe ya es otra cosa. El don de fe es la capacidad de llamar las cosas que no son como si fuesen. Es la capacidad de ver en el espíritu todavía y creer que lo que yo no toco ahora, yo lo veré y está ahí y yo lo creo. Dones de sanidades por el mismo espíritu. De hecho, la fe activa, el don de fe activa el don de sanidad, porque el don de sanidad es un don de poder. El apóstol Pablo operaba en la sanidad, el apóstol Pedro operaba en la sanidad. Hechos capítulo 3, el cojo o el paralítico en el templo La Hermosa. Cuántas sanidades a través de los apóstoles se hicieron, cuántas sanidades a través del apóstol Pablo se hicieron. Así que si alguien dice que es apóstol, muestre las señales de un verdadero apóstol, señales, prodigios y maravillas. Así que don de fe, don de sanidad,
En el verso 10 dice, a otros el hacer milagro. El don de fe, el don de sanidad y don de milagros son dones de poder. Don de milagros, don de fe y don de sanidad son dones de poder. Ese sería el segundo bloque de los dones. Los primeros serían don de sabiduría, don de palabra de ciencia y don de discernimiento de espíritu. Son dones de revelación. Ahora los dones de poder son don de fe, don de sanidad y don de milagros. Ahí tienen que operar los apóstoles y los siervos de Dios. Ahora veamos otro bloque. Discernimiento de espíritu. Ya sabemos que es don de revelación. ¿Qué cosa es discernimiento de espíritu? Cuando usted, el Espíritu Santo te da testimonio de esa persona, si es de Dios o no es de Dios. Si esa lengua que está hablando es de Dios o es una lengua satánica. Porque hay gente que habla lengua que no viene de parte del Espíritu de Dios, sino de otro espíritu. Hay danza cuando el Espíritu Santo te revela y te dice, esa no es una danza en el Espíritu, es una danza carnal. Cuando la gente sale y se golpea contra las paredes y golpea a los hermanos, se tira al suelo, se revuelca, gritan desenfrenadamente, el Espíritu Santo te va a dar testimonio qué cosa es del Espíritu Santo y qué cosa no proviene del Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas hoy en día que en las iglesias están ocurriendo y que se le están atribuyendo al Espíritu Santo, pero no son del Espíritu Santo. Es ahí donde se necesita discernimiento de espíritu. Cuando alguien está dando una profecía y hay en ti ese don de discernimiento de espíritu, el Espíritu Santo te dice, esa profecía es falsa. Lo que te está diciendo, ese profeta es falso. O el Espíritu mismo te da testimonio de que ese es un hombre de Dios y lo que está profetizando viene del Espíritu Santo. Para discernir si el mensaje que se está predicando es hereje o es de doctrina sana, es necesario tener el discernimiento de espíritu hoy en día en la iglesia. Es necesario. Ahí vienen el don de profecía. Cuando habla del don de discernimiento de espíritu, también habla diversos géneros de lengua, interpretación de lengua y don de profecía, que ya serían los dones vocales. Ahí viene otro tipo de dones vocales, el don de profecía, el don diversos géneros de lengua y el don de interpretación de lengua. Lo vuelvo a repetir, dones vocales, profecía, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Ahí vienen los dones vocales. ¿Y por qué se le llaman dones vocales? Porque precisamente lo que Dios está usando en estos dones es su boca. La boca es el principal instrumento de estas personas. El don de profecía